Muy bien, voy a leer Levítico capítulo 1, los primeros versos. Dice aquí, llamando a Chen, a Moisés, le habló desde el santuario de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Chen, aproximaréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo hará acercar a la entrada del santuario de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Achén. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepto para hacer reconciliación por él. Luego deberá degollar el becerro ante Achén, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada del santuario de reunión. Después desollará la víctima y la partirá en trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Seguidamente, los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grosura sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua a Hashem. Voy a leer hasta aquí para comenzar. Voy a leer hasta aquí. Damos una bienvenida a todos los que están entrando. Recordemos que la semana pasada fue ese epílogo maravilloso de la Parachá de Shemot, de Éxodo, esa poderosa manifestación de la presencia, la gloria, el peso del Señor llenando ese santuario, porque Moche había hecho todo como el Señor le había ordenado. La pregunta es, ¿para qué el Señor determinó que se construyera ese lugar? Bueno, aquí en esta porción y en este libro en particular vamos a conocer el propósito de esa construcción tan maravillosa. Aquí tengo esta palabra y llamando a Chena Moisés, le habló desde el santuario. Para los que están recién entrando, voy a abrir aquí mis notas, voy a abrir mis notas y voy a compartir notas que ustedes puedan tener a la mano. Cuando dice y llamó, eso en hebreo es Baikra, Baikra, ¿sí? Y es el nombre de toda esta porción. Siempre la primera palabra en hebreo de un libro le da el título al libro en el canon hebreo. Todos los libros en el Tanakh se nombran por su primera palabra significativa, no de manera temática. Por ejemplo, aquí, como revisamos ahora, el texto dice, y llamando. Entonces, la paracha se llama y llamó. Y así se llama todo este libro. Este libro es titulado en el canon hebreo por esta palabra, Baikra. Sin embargo, las traducciones le han colocado títulos tópicos o temáticos
a los libros de la Biblia. Por ejemplo, el contenido principal de este libro son los levitas, los leviim, los sacerdotes. Ese nombre levítico es un nombre latino. Y como el canon, vamos a llamar cristiano, católico, le ponen nombres tópicos a los libros, por eso le llaman Levítico, pero el libro se llama Baikra, Baikra, a manera de información. Y toda la porción de esta noche va de Levítico capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, versículo 7. Podríamos llamar, si quieren tomar nota, a este libro, podríamos llamarle la Torá del sacerdocio, la Torá del sacerdocio, recordando que la palabra Torá es instrucción, instrucción. Entonces, este libro contiene la instrucción acerca del ministerio sacerdotal, particularmente el ministerio de los levitas. Por eso lo han llamado Levítico, pero su nombre, como ya les expliqué, es Baikra, que parte de esta primera palabra y llamando. Muy bien. Luego dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Chen, aproximaréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. A ver, voy a hacer una pregunta rápida para todos. Cuando usted escucha la palabra ofrenda, ofrenda, ¿qué viene a su mente con la palabra ofrenda? ¿Alguien quiere expresar según su manera de entender cuando usted lee la palabra ofrenda, qué viene a su mente? En el sentido castellano, cuando tú escuchas la palabra ofrenda, ¿qué viene a tu mente? Por ejemplo, Roberto, si activas tu micrófono, hermano, cuando tú escuchas la palabra ofrenda, ¿qué viene a tu mente desde el pensamiento castellano? Buenas noches, pastor. Disculpe que entremos tarde. No te preocupes, no te preocupes, sigue adelante. Ofrenda sería como una donación. Como una donación. Ujú. Ok, muy Donar- bien, muy bien. Gracias, Roberto. Eh, ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Qué viene a tu mente en castellano con la palabra ofrenda? Ya dijo Roberto donación. Pastor, yo creo que significa como dando de gracia o gratitud a alguien. Oh, ya. Sí, yo iba a decir más o menos algo así de ofrenda para mí es como como dar algo con amor, o sea, una ofrenda. Ok, ok. Muchas gracias por su respuesta. Y esa es una perspectiva muy correcta desde el castellano. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva desde el hebreo, porque pues están diciendo una donación, un regalo y además hecho con amor. Muy bien. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que tenemos que estudiar aquí este tiempo la Torá desde las raíces del hebreo. Vamos a ver que esta palabra ofrenda en el texto tiene una connotación superiorísima a la palabra regalo, donación con amor. Vamos a ver de qué trata esto y les recomiendo que en lo posible tomen nota del sentido correcto de esta hermosa porción. Vamos a abrir aquí mis notas. Aquí dice ofrenda. Ese es el texto de la traducción. La palabra hebrea es corbán.
Corbán, por supuesto, lo que significa corbán es lo acercado, lo acercado. Aquí está la palabra en hebreo, está la traducción que han traducido como ofrenda, como sacrificio. Esta palabra viene del verbo de la raíz karab, y karab lo que significa es acercarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendrá que ver acercarse con una donación o con un regalo o hacer un regalo con amor? Muy poco, realmente nada. ¿Se dan cuenta la importancia, mis amados hermanos, de poder estudiar aquí desde la perspectiva de lo que dice el texto en el original? La palabra entonces, si quieren ahí encima de su Biblia, coloquen la palabra corbán y para que luego no lo olviden, significa lo acercado. También significaría lo ineludible, lo inevitable. Nada que ver con regalo ni con donación. Muy bien, vamos a ver en otros versos de la Escritura estos textos que tengo aquí. Vamos a Romanos capítulo 10, del verso 6 al 9. Aquí el apóstol Pablo está tomando esta porción de Deuteronomio y está diciendo la justicia por fidelidad, dice así. Estoy en Romanos capítulo 10, versos 6 al 9. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Para qué queremos subir al cielo? Dice, para hacer descender al Mesías. Tampoco digas en tu corazón, o quién bajará al abismo. Esto es, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice la palabra? Mírenlo aquí en el verso 8. Dice, cerca de ti está la palabra. El tema no es una ofrenda, el tema es lo acercado. Cerca de ti, Corbán, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que está cerca de nosotros? En la boca y en el corazón, la palabra. El Señor ha puesto la palabra, Él es la Torá viviente y Él ha puesto la Torá para que esté cerca. Miren Deuteronomio 30 del 12 al 14, voy a leerlo aquí. El texto que está usando el apóstol Pablo en Romanos es este texto, Deuteronomio 30 del 12 al 14. Y está diciendo, no está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? Para que nos lo traiga, para que nos lo haga oír. Dice, tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Y luego dice el verso 14, sino que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Este Deuteronomio 30 del 12 al 14. Yo voy a leer un último texto que es Salmo 73, 28. El Salmo 73, 28 vuelve y usa la palabra acercar. En Reina Valera la expresión es muy interesante. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Elohim es el bien. Entonces, la palabra que han traducido como ofrenda es corbán, que significa acercar. O sea, vamos a ir desarrollando una hermosísima verdad muy adecuada antes de panes sin levadura, porque vamos a entrar a conocer todo el ministerio sacrificial que el Padre proveyó a través de colocar su propio cuerpo como sacrificio. Y él empezó a través del ministerio levítico con una pedagogía. Dice aquí,
Si alguno de vosotros presenta, ya tú vas a leer un corbán. O sea, yo presento un corbán a Hashem que me acerca. O sea, yo presento algo que me acerca a Hashem. ¿Será que un regalo, será que una donación me acerca a Hashem? ¿Qué será lo que me acerca a Él mismo? Bueno, el diseño de Él para que nosotros nos acerquemos es maravilloso y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, si alguno presenta un corbán que acerca a Chen, entonces aquí comienza a decir una serie de posibilidades pedagógicas en el momento histórico del sacerdocio levítico. Dice aquí, aproximaréis a vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Fíjense, hermanos, que aquí, de aquí en adelante, vamos a ver una cantidad de acciones, procedimientos determinados por el Creador en ese momento histórico del sacerdocio levítico para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Eran una sombra, eran una figura, eran un anticipo de Mashiach. Y él comenzó aquí con una estructura muy interesante. Lo primero que había que presentar era una víctima y aquí aparece del ganado o del rebaño. El ganado se refiere a ganado vacuno y más adelante vamos a ver que hay otra serie de elementos. Entonces dice, si su corbán, estoy en el versículo 3, si su corbán, cada que usted lea ofrenda, haga el ejercicio. Si su corbán es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Muy bien. Vamos a ver algo muy especial. Hay algo que acerca en primer lugar que es muy costoso. Él está diciendo si el corbán que acerca es un holocausto. Luego vamos a definir esta palabra. Dice del ganado. Aquí se refiere ganado vacuno. Se refiere a un novillo. Dice ofrecerá un macho sin defecto. O sea que estamos comenzando a ver como una estructura de distintos costos, de distintos valores económicos. Aquí está diciendo, presentará un novillo como holocausto, y la palabra holocausto en hebreo viene de la raíz olá, que significa subir, porque al quemar completamente ese novillo, ese humo sube y significa un olor agradable al Señor. Y aquí he colocado una primera, un primer nivel, tal vez el más alto en lo económico. Aquí estamos viendo un novillo y he colocado el símbolo de pesos. O sea que en ese momento la persona que necesitaba acercarse a Dios porque por alguna razón había perdido la comunión con Dios, él tenía acceso económico a algo bastante costoso como un novillo. Entonces venía con ese novillo. Luego vamos a ver qué procedimiento se seguía con ese corbán y cuántas clases de corbanot, esa es la palabra plural, habría. Y dice aquí que traería ese corbán, que es ese holocausto que significa que sube, que sería un novillo, que tendría que ser un macho sin defecto, como estamos hablando de que estas son figuras del Mesías. Y dice, lo hará acercar. Aquí vuelve y aparece la palabra acercar. Lo hará acercar, corbán, corbán,
a la entrada del santuario. La semana pasada dejamos inaugurando el santuario. Ahora la pregunta es, ¿y para qué es el santuario? Bueno, para que nosotros nos acerquemos a él. Y entonces esta persona que tenía acceso económico a un novillo, lo presentaba a la entrada del santuario para que él, esta persona, el oferente, fuera acepto este holocausto, este humo, este olor grato, este olor fragante que subía a la presencia del Señor fuera acepto en lugar, en favor suyo ante Achén. O sea que él traía este animalito y seguía un procedimiento. Vamos a ver cuál es el procedimiento a partir del verso 4. Dice, apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima. Hago una pregunta aquí, hago un paréntesis. ¿En qué lugar del santuario estamos? ¿Estamos en el lugar santo? ¿Estamos en el lugar santísimo? ¿Estamos fuera del santuario? ¿Estamos en el atrio? Y si estamos en el atrio, ¿en qué lugar del santuario estamos con este novillo? En el altar del sacrificio. En el Exacto. altar de bronce. Ajá. En el altar de bronce. Muy bien, excelente. Estamos viendo las distintas piezas de ese santuario. Entonces nos ubicamos en el altar de bronce, que es el primer mueble que se encuentra a la entrada del santuario. Y luego dice que apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima, esa le sería acepta. Esta palabra expiación, si usted quiere, tome una notica en su Biblia. El término correcto más que expiación es reconciliación. Él tenía necesidad de reconciliarse. Él necesitaba un proceso de arrepentimiento. Él tenía un problema espiritual y había perdido la comunión con Dios y requería acercarse, corbán. Y este novillo que era consumido en el fuego, cuando él apoyaba la cabeza sobre la víctima, entonces una vez él confesaba su maldad, él debería degollar el becerro. Por eso les dije que era un novillo, un becerro, ante Achén. Aquí está el procedimiento. La persona confiesa su pecado sobre la cabeza y por ende al poner su mano sobre la cabeza del animal, se identifica como pecador y es como si transfiriera la culpa al becerro y por eso el becerro debería morir, porque la paga del pecado es muerte. Lo haría ante Achén los hijos de Aarón, los sacerdotes, entonces tomarían la sangre y la ofrecerían y la rociarían sobre la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada del santuario de reunión. Número 1, impone las manos. Número 2, allí confiesa su pecado. Número 3, por eso el animalito es degollado. Luego dice que la víctima era desollada. Eso quiere decir que el animalito era completamente abierto y la víctima, este novillito, se partiría en trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harían fuego sobre el altar, acomodarían leña sobre el fuego. Seguidamente los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrían los trozos. Aquí tomemos nota de esto que lo tengo en 3 cuadritos: la cabeza, las entrañas y las patas. Y dice, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es una olá, es humo que sube, un sacrificio de olor que apacigua. Esta palabra apacigua tiene que ver con el cofer, tiene que ver con quitar las capas de separación que el pecado genera entre nosotros y el Señor. Todos los procedimientos son iguales. Él tiene que traer el animalito. Esta persona que puede traer este novillo en Israel tenía un potencial
económico que le permitía traer un novillo. Por eso le coloqué bastantes símbolos de peso aquí, porque un novillo es muy costoso. Vamos a decir que esta persona era una persona acomodada, que era consciente de su pecado y traía este novillo y seguía el mismo procedimiento siempre. Muy bien. Luego dice aquí lo que haría con el novillo una vez desollado. Dice que lo dispondrían en trozos y miren qué interesante, la cabeza, las entrañas y las patas. Muy interesante. Y el sacerdote dejaba consumir todo sobre el altar. ¿Por qué incluiría la cabeza, las entrañas y las patas? Esto en alguna manera puede tener relación con Shema Israel, cuando nosotros decimos que estas palabras estarán sobre tu corazón, se refiere a las entrañas. Y luego dice que lo pondrás como una insignia en tu cabeza. Y luego dice, y serán como señal en tus manos. Las patas delanteras del animal, pues significan las manos, pero aquí este animal está representándome a mí. ¿Dónde empieza el pecado? Comienza como un pensamiento en la cabeza. Luego mis manos, aquí están las paticas, pueden ser las paticas delanteras, estamos en una pedagogía de este animal y luego algunos pecados son muy profundos y salen de las entrañas. Por eso, siempre el procedimiento incluía consumir en el fuego la cabeza, las entrañas y las patas. Muy bien. Ahora dice el verso siguiente. Aquí este es el verso 10. Dice, pero si su corbán, ya no este es un novillo, sino que es del rebaño de corderos o de cabras. O sea que había como un segundo nivel de potencial económico que le coloqué menos símbolos de peso, porque obviamente un cordero o una cabra es mucho menos su peso en carne y vale menos que un novillo. Entonces le coloqué menos símbolos de peso. O sea que esta persona tiene un potencial económico más sencillo, pero él necesita acercarse al Señor. Entonces trae un cordero. El procedimiento siempre es el mismo. Él pone sus manos sobre la cabeza, confiesa su pecado, degollan el animal, lo desollan, toman la cabeza, toman las entrañas, toman las patas y lo consumen como humo, que la palabra en hebreo es olá, que han traducido como holocausto. Siempre el procedimiento es el mismo, pero resulta que el pecador no tiene ni para un novillo ni para un cordero, pero es consciente de su pecado. Entonces hay una provisión también para este pecador. Y dice en el verso 14, si su ofrenda a Chen consiste en un olá, o sea, algo de humo que sube, en este caso de ave, presentará como ofrenda suya unas tórtolas o pichones. Por eso le puse menos símbolos de peso. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Que hay provisión siempre para el pecador, que no hay ninguna manera como el Señor nos deje sin provisión para acercarnos a Él. Hago aquí una pregunta para hacer un paréntesis. ¿Quién en el Evangelio ofreció una tórtola o unos palominos y en qué ocasión? ¿Quién recuerda? María, Sí, los padres de Jesús. Muy bien, los Hilda. padres Muy de bien. Jesús. Ujú. María y María y José, José. en Correcto. su humildad, solo trajeron un par de avecillas el día en que ella se hizo compatible después de los 40 días
de el Mesías haber nacido. Muy bien, Hilda, muy bien. Qué bueno es poder ver la escritura así. O sea que, aun cuando Joseph y Miriam solo tenían para un palomino, ellas no tenían para un novillo ni para un cordero, pero tenían un corazón agradable delante del Señor y querían acercarse. Entonces trajeron 2 tórtolas o 2 pichones y el procedimiento es el mismo, pero la persona es todavía más sencilla en lo económico. El procedimiento es el mismo, el resultado es el mismo, apacigua, o sea, quita las capas de separación que hay entre nosotros por el pecado y el Señor, como está en Isaías, que dice, creo que es el capítulo 59, que dice, no es que el Señor no pueda oír, no es que su brazo se acorte para salvar, sino que vuestros pecados han generado separación. Entonces, esa separación que ocasiona el pecado se resuelve mediante un corbán que acerca. En todas las oportunidades, esa era una pedagogía, una figura, una sombra que miraba al Mesías. Por eso el animal tenía que ser sin defecto, porque estaba tipificando al Mashiach. Aquí estamos entonces introduciéndonos de una manera maravillosa al libro que contiene la Torá del sacerdocio. Ahora, la persona no tenía para el novillo, no tenía para el cordero, no tenía para la palomita. Entonces, dice aquí, cuando alguno presenta una ofrenda vegetal, solo tenía grano. Y claro, yo aquí en mis notas le puse que el grano vale muy poco relacionado comparativamente con el toro, que le puse muchos símbolos de peso, el corderito vale menos, la palomita vale menos y el grano pues es lo más económico en el mercado. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Un corbán para todos y para cada uno según nuestras posibilidades económicas. Pero ya nosotros no importa qué estatus económico tengamos, no, todos estos korbanot los representa Mashiach. Pero lo que quiero que sepamos esta noche es que todos podemos acercarnos cuando perdemos la comunión con Elohim. No es una ofrenda como un regalo, como una donación, sino es una víctima que acerca. ¿Cómo les parece la diferencia de interpretación entre ofrenda tipo regalo o más bien corbán que acerca? ¿Alguien quiere hacer algún comentario breve, por supuesto? ¿Cuál es la diferencia? Es muy grande, ¿verdad? Muy bien. Me gustó el comentario muchísimo. Pastor, yo creo Sí, que no hay un, no hay una ofrenda cuantitativa para acercarse a Hashem. Yo creo que solamente es con el corazón humilde y, y con la redención de Él que nos podemos acercar a Él. No es el que tenga más plata. muy bien, Harold. Exactamente el, el Corbán perfecto, cuando Juan el inmersor vio al Mesías, dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita, que porta el pecado del mundo. Todos estos recursos, el grano vegetal, la paloma, el cordero, el toro, en su momento estaban dejando y en el presente una poderosa enseñanza de que todos
no importa nuestro estatus, tenemos una salida para nuestro pecado a través de procesos de arrepentimiento por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí el más elemental era un grano. Ese grano que era molido, y la escritura dice que el Mesías fue molido por nuestros pecados, sería de ofrenda de flor de harina, se vertería aceite sobre ella, se le pondría incienso encima y se presentaría a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y tomarían un puñado lleno de esa flor de harina, ese grano se molía y eso se presentaba como una ofrenda con aceite y con incienso, y el sacerdote dejaba consumir esto. Qué preciosa esta frase, como su memorial, el memorial mío por mi pecado. Claro, esto no debía ser un acto mecánico. Esta persona debía confesar su pecado. Muy bien. Entonces hay todo tipo de provisión para el pecador. Todo lo que sigue aquí es procedimiento del mismo asunto. Más acá, al terminar esta porción, dice, el sacerdote tomará de la ofrenda la porción como memorial y la dejará consumir sobre el altar. Todos estos holocaustos tenían que ser consumidos. No podía quedar nada, una sombra, porque todos ellos eran por el pecado. Al ser por el pecado, tenían que consumirse sobre el altar en el fuego. Luego dice aquí, ninguna ofrenda vegetal que ofrezcas ante Achén será preparada con levadura. Miren qué interesante para el tiempo maravilloso al que nos estamos acercando. Ninguna ofrenda será preparada con seor, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura, ni con miel, como corbán ígneo Achén. Muy bien, aquí tenemos una serie de procedimientos para resolver nuestras situaciones por el pecado. Tenemos ya una relación de distintos elementos: el novillo, el cordero, la palomita, el grano. Todos estos son holocaustos, olá. Siempre que leas holocausto, acuérdate, humo que sube, que asciende como olor grato. Pero ahora aparece una figura nueva que se llama un sacrificio de paz. Aquí dice, si su corbán, siempre recuerden que la palabra para ofrenda en este contexto no es regalo, es un corbán que acerca. Si su corbán es un sacrificio de paz, dice, si ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Achén. Y entonces voy a hacer un resumen rápido aquí de todos los tipos de corbán. Ya dijimos que, ¿sí? Ok, que iba a hacer el comentario de que quizás esa escala de hola, ¿cierto? El novillo, el Cordero. cordero, ¿cierto? Los palominos y la ofrenda vegetal, pues es una medida, una enseñanza didáctica del Padre de que el pecado es costoso, el pecado cuesta. Y lo hace de una manera muy didáctica, porque si uno se sitúa en la vida de estas personas que ofrecían estos animales, esto salía y disminuía su economía, pues, ¿cierto? Y si pecaba muy frecuentemente, pues muy frecuentemente se tenían que hacer estos sacrificios. Entonces, me parece que es como una medida muy didáctica de parte del Padre para enseñarnos que el pecado es costoso, cuesta. Clarísimo. ¿Qué tal estar uno gastando
cientos de corderos. ¿Ustedes se imaginan cuántos novillos, cuántos corderos sacrificó Israel hasta el segundo templo? Tremendo. Muy bien, el pecado es muy caro. Muy bien, aquí están los distintos, el resumen, el corbán, entonces ya sabemos qué es lo que acerca, el propósito es acercarnos a Elohim. Aquí está Levítico 1:2, cuando alguno de vosotros ofrece, aquí dice corbán, aun cuando la traducción dice ofrenda. Por eso es muy importante poder tener una Biblia interlineal, porque puedo ver el texto tal como está aquí y tal como está en el hebreo. Entonces el corbán acerca. Luego lo que menciona como ofrenda vegetal en hebreo se llama minja, que es de grano. Y el propósito es también confesar, aun cuando algunas veces implica acción de gracias. Aquí dice, cuando alguno ofreciere oblación, que es una minja, aquí está en hebreo minja. Hay uno que no está mencionado aquí, que es sebaj, que es un sacrificio animal muy interesante, que su propósito era ser señal de pacto. Cuando, por ejemplo, el pacto de las piezas de Abraham en el capítulo 15 de Génesis, que eran unos animales que fueron sacrificados como señal de pacto, eso se llama sebaj. Muy bien, la olá es el holocausto que es totalmente quemado porque implica un volver a consagrar totalmente al Señor. Y luego, cuando se dice ofrenda de paz, se llama chelamim, de ahí de la palabra chalón, y este ya no es por el pecado, sino este es de gozo y este es por íntima comunión con el Señor. Muy bien, vamos aquí en el capítulo 3 de Levítico. Pastor, Sí, no se mira la pantalla de lo que usted está compartiendo y leyendo. no le creo. Mm, mm. Gracias por decírmelo. Gracias a ese egoísmo, eso está mal hecho. Ahora se ve. ¿Sí? Ahora sí se ve. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces cerrando el primer, vamos a decir, capítulo, son los distintos tipos de sacrificio. Por costo, por valor, todos son olá, holocausto. Muy bien, y el procedimiento lo repite para cada uno, es el mismo. Vamos ahora a otro detalle muy interesante que la Torá contempla. Vamos al capítulo 4. Dice, ¿a quién habló a Moche? Acuérdense que él está en el santuario y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca inadvertidamente. O sea que este es un pecado, dice, inadvertido. ¿Alguno de ustedes en algún momento le ha pasado que usted no es consciente de que ha hecho algo mal hecho? Es inadvertido. Fue algo por descuido, fue algo inadvertido. Yo recuerdo que hace unos 2 años yo estaba, o un año, ya no me acuerdo, estaba transitando por O'Brien con Amanda una noche y yo venía tan distraído con Amanda conversando y eso por allá es un pueblo tan solitario que yo venía tan distraído y no me di cuenta que me acerqué a un stop sign e inadvertidamente en la conversación yo seguí derecho cuando me pitó tremendo truck y por milagro de Dios estoy aquí compartiéndole. Eso es un pecado de inadvertido. Entonces hay posibilidades de que alguno peque inadvertidamente, pero miren lo que dice aquí, contra cualquiera de los mandamientos de Achén. Dice sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos. Les hago una pregunta. ¿Cuántos pecados de inadvertencia cometimos antes de conocer la Torá? ¿Alguien quiere mencionar uno?
Si me ayudan respondiendo rápidamente, hacemos más ágil el proceso. Felipe ya Pastor, activó el micrófono. sí, pastor, en la comida. La En la comida, comida. ¿Cómo que era lo que inadvertidamente usted comía y era un pecado? bueno, yo comía, y me gusta mucho la chuleta y el camarón. Oh, y eso era inadvertido. Muy bien. Otro Ujú. pecado inadvertido que tuvimos antes de conocer la Torá. Pastor, yo comía el puerco todo el tiempo. Más bien vamos a parar ahí, ¿les parece? En honra del Shabbat. Bueno, Exactamente. inadvertidamente no guardábamos Shabbat, Mm, inadvertidamente no conocíamos las convocatorias. Miren cómo es sí, la provisión de Dios para nosotros. Qué hermoso es Él, ¿verdad? Este Sí. hombre, porque miren una cosa, yo no sé si a ustedes les ha pasado que un día un policía les detenga y entonces el policía viene, te prende las luces, se acerca y te dice, usted sabe que su stop derecho no está indicando para que usted voltee a la derecha. Y le digo, no, señor oficial, no sé. Bueno, quiero que sepa que su stop derecho cuando usted cruza a la derecha no prende. Le voy a poner un warning. No me pone el ticket. Y ese warning queda allí consignado. Ese fue un pecado de inadversión. Podemos cometer muchos errores, pero estamos violando la ley. El policía muy especial viene y te dice, le voy a poner un warning, pero ese warning queda registrado ahí. La próxima vez el policía me va a decir, pero usted tenía un warning y usted no revisó ni cambió la bombillita. Entonces, miren la provisión del Señor. Cuando alguno comete un pecado por inadvertencia, dice sobre cosas que no se han de hacer, no porque las cosas sean inadvertidas, dejan de ser infracciones de la ley. Entonces, en primer lugar, hay pecados de inadvertencia. Pero miren esto, esta progresión que sigue aquí. En primer lugar dice, esto le puede pasar al sacerdote ungido. Wow. El sacerdote ungido se supone que tiene un entrenamiento 5 años antes de ser sacerdote, que está instruido en la Torá, sin embargo es humano. Y entonces el Señor contempla que este pecado de inadvertencia le ocurrió al sacerdote ungido. Sacerdote ungido, le coloqué 1, 2, 3, 4 asteriscos como señal de autoridad, porque el sacerdote es la persona de mayor autoridad en Israel. Esta persona en un rango de autoridad comete un pecado de inadvertencia. Y sigue aquí el texto, dice el sacerdote ungido, quien ha pecado, y miren qué interesante, en detrimento del pueblo, por el pecado cometido, ofrecerá como reconciliación. Siempre que vean expiación, escriban y piensen en reconciliación. Y miren lo que al sacerdote le correspondía. Un novillo sin defecto. Ah, tienes un nivel de autoridad, te equivocaste, te descuidaste, pero es que estás en autoridad, entonces pagas caro. Y tu novillo tiene que ser sin defecto. Y todo lo que sigue aquí es el procedimiento que ya vimos. No nos podemos detener para no usar el tiempo en contra de nosotros. Y sigue todo este procedimiento y entonces ahora llega a otro nivel de autoridad, ahora en el versículo 13 del capítulo 4. Si por inadvertencia, aquí dice la asamblea de Israel. Cuando dice la asamblea de Israel no está hablando de la congregación, no. Está hablando de un nivel de autoridad que se llama la Asamblea de Israel, el Sanedrín, la Alta Corte de Israel. Aprendimos un poco de eso en el libro de Yitro con los jueces de Israel.
y había una serie de cortes, como aquí en los Estados Unidos y en los países que ejecutan justicia de manera correcta, hay cortes de apelación. Aquí los que han cometido este pecado de inadvertencia, imagínense, son la Asamblea de Israel. Entonces dice, respecto a las cosas que no se deben hacer, resultando culpables, o sea, la justicia se ejecuta del sacerdote hacia abajo, pasando por la Asamblea de Israel y tienen que presentar un novillo. No me venga con una palomita, que usted usted de la alta corte tiene que pagar. No está supuesto a que le pase esto. Hay que, no importa el nivel de autoridad que tengamos, tenemos que tratar con el pecado. Y sigue aquí la escritura, los procedimientos son los mismos, lo traerá el novillo, etcétera, etcétera. Ya conocimos el procedimiento. Ahora llega a otro nivel de autoridad. Cuando un príncipe, este puede ser un general del ejército, un capitán, un príncipe, le pasó que vuelve por inadvertencia, tiene que traer un sacrificio, tiene que hacer el mismo procedimiento. Fíjense que a este caballero ya no le piden un novillo, sino que le piden un macho cabrío. Qué interesante las proporciones. ¿Alguien está pecando por inadvertencia con su micrófono abierto? Hay que comprar. ¿Quién está pecando por inadvertencia con el micrófono abierto? Ok, ok. ¿Será un líder? ¿Quién será? Muy bien. Y sigue aquí y llega al nivel más sencillo en el pueblo de Israel. Dice, y si una persona del pueblo de la tierra peca inadvertidamente, haciendo lo que no se debe hacer contra alguno de los mandamientos, será culpable. Culpable el sacerdote, culpable la persona sencilla del pueblo. Le coloqué un solo asterisco porque es muy sencillo, pero pecó por inadversión, debe traer un corbán, tiene que hacérsele reconocer el pecado que cometió, tiene que traer una hembra de las cabras, la cabra tiene que ser perfecta y tiene que seguir el mismo procedimiento que ya leímos, apoyando su mano sobre la cabeza, todo lo que leí para no repetirlo, el procedimiento. ¿Cuál es un tipo de pecado? Pecado de inadvertencia. Alguien descuidadamente pecó y alguien le hizo saber que estaba equivocado. Él necesita sacar esa levadura de su corazón para que a través de un proceso de arrepentimiento se acerque a Dios y vuelva y abrace el mandamiento. Recordemos dos cosas valiosas. Necesitamos del arrepentimiento para acercarnos de nuevo al Señor. Y para mantenernos cerca, lo hacemos con base en el Corbán perfecto, el Cordero de Dios, que es la provisión para el rico, el pobre, el líder, el general, la persona sencilla del pueblo, pero hay que trabajar con el pecado, mis hermanos. No podemos decir, no, yo no sabía. No, ahora sí sabes que sabes. Muy bien, aquí dice, si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, aquí ya no es inadvertencia. Esta persona vio y supo y dice, y no lo denuncia. Dice, comete pecado y cargará con la culpa. ¿Se acuerdan que hace unos días yo estaba un sábado hablando desde el Salmo capítulo 1 y estaba diciendo que hay una persona que puede estar equivocada, pero hay otra que persiste en estar equivocada? Eso es muy diferente. Y aquí está diciendo, esta persona vio o supo
y no lo denunció. Dice, y además fue llamado a testificar de algo que vio o supo. Esto ya no es inadvertencia. Entonces dice, otro tipo de pecado, si alguien toca cualquier cosa, esta palabra impura, en otras parachot, ya la hemos trabajado y es la palabra tamé, y no es impura, no se refiere a un criterio de higiene, de limpio o de impuro o de inmundo, no, es una persona que tocó algo que está incompatible porque es un cadáver y un cadáver es incompatible con la santidad del Creador porque Él es la vida y en Él no hay corrupción. Y si una persona se quiere acercar al santuario en la época del santuario y estaba incompatible porque se había tocado un animal muerto, dice ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado, no de ese inmundo, dice tamé, incompatible, o el cadáver de un reptil incompatible, dice aquí, aunque no lo sepa, será incompatible, pero también culpable. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a un corbán. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo no, la escritura, yo estoy solo repitiendo. Hermanos, todos los pecados deben ser tratados con Dios. O si toca alguna incompatibilidad humana, de cualquier incompatibilidad con que se contamine, bueno, habría que leer más adelante todas las incompatibilidades que las vamos a estudiar más adelante aquí en este mismo libro. Dice sin darse cuenta, pero después llega a saberlo, es culpable y tiene que ir a buscar reconciliación. Y luego dice, si alguien jura la ligera con sus labios, para mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento, y dice, y no se da cuenta, pero luego se percata, resulta culpable de cualquiera de estas cosas, y entonces hay un corbán. Hay un corbán, hermanos. Siempre hay un corbán. El domingo vamos a celebrar la hermosa expresión del corbán perfecto que puso su cuerpo en el madero para darnos provisión. Hoy Él actúa como corbán para nosotros y también actúa como sacerdote. Y vuelve acá a retomar lo que ya habíamos leído atrás, pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa con la cual pecó. Aquí está para el pobre, 2 tórtolas, 2 palominos para Chen. ¿Por qué 2 tórtolas? Porque uno es la víctima por el pecado. Miren esto tan hermoso, mis amados hermanos. La víctima por el pecado sea novillo, la víctima por el pecado sea cordero, sea palomillo, debe morir y debe ser muerto porque la paga del pecado es muerte. Pero había que presentar 2 porque otro era para holocausto. Este humo que sube es el resultado de la confesión de pecado al imponer la mano sobre la víctima, pero el otro es ese olor fragante. Le digo, Señor, acepta ahora mi consagración. Por favor, como dice el rey David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí un corazón limpio. Purifícame con hisopo, lávame, lávame. Es la consagración. Uno debe morir para traer chalón y el otro debe expresar que estoy de verdad arrepentido y que quiero reconsagrarme al Señor. Y dice, lo llevará al sacerdote. Este presentará primero la víctima por el pecado. Y claro, como era un palomillo, dice, de una uñada le cortará la cabeza de su cuello. Habían unos procedimientos inclusive para no ser la palabra duros con la creación, para no ser crueles con la creación. El animalito debía ser degollado en el caso del novillo, en el caso del cordero,
y la palomilla tenía que ser de una uñada para que esa muerte, que de todas maneras no fuera cruenta, y el procedimiento de degollar al animal es el menos cruento, y no es que Elohim se satisfaga con crueldad con estos animales, pero es que él proveyó un medio, una víctima propiciatoria, una víctima inocente que muere a cambio de. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos, esto 2 días antes de panes sin levadura? Hermanos, tenemos todo un patrón para que entremos a la convocatoria de panes sin levadura a partir del domingo y hasta el próximo Shabbat de mañana en una semana. Y sigue aquí distintos tipos de pecado. Si una persona comete prevaricación y peca por inadvertencia, mire cómo es el Señor de justo, pero eso no quiere decir que no se trate con el pecado. Dice, destruyendo cosas consagradas a Hashem, presentará como sacrificio suyo de reparación a Hashem, otra vez, carnero sin defecto procedente del rebaño, según tu valoración en shekels. Aquí dice ciclos, pero es shekel la moneda de Israel, en este caso shekel de plata, conforme al shekel del santuario, como sacrificio por el delito. Y luego dice algo muy interesante. También hace parte de este procedimiento. Restituirá además lo que haya detraído. Aquí está hablando de otra hermosa herramienta del arrepentimiento. Número 1 es el corbán, pero resulta que él dañó algo que estaba consagrado, entonces la escritura dice que él tiene que restituir. A veces tomamos a la ligera nuestros pecados y aquí está hablando de las cosas consagradas a Hashem. Y prevaricamos. Ese es un pecado como de dolo contra las cosas que le pertenecen a él y las tomamos. Dice que las tenemos que restituir. El arrepentimiento a veces implica una confesión y un volver al dar la vuelta de regreso hacia él, pero a veces implica restituir. Nosotros a veces profanamos la honra de los demás, los difamamos o si les dañamos sus cosas, pensamos que seguimos derecho. Ay, perdóname. No, aquí dice restituirá. Luego dice acá, si alguno peca o infringe cualquiera de los mandamientos de Hashem respecto a cosas que no se deben hacer, miren cómo es el Señor, aunque no se dé cuenta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y por qué el Señor ha dedicado, ya vamos en el capítulo 5 de Levítico, esta frase aparece tantas veces, aunque no se dé cuenta. Pero es que tiene que llegar el momento en que yo me doy cuenta. Entonces dice muy claro, se hará responsable y pagará su falta. ¿Ustedes se acuerdan que Hasatán, en la figura del Evangelio, desde el punto de vista legal, es el fiscal y el fiscal es el acusador? Cuando el rey David, por orgullo, por vanagloria, por confianza propia, censó al pueblo, Hasatán, dice la escritura, iba a destruir a Jerusalén. Y la espada venía en contra de Jerusalén y David tuvo que presentar una ofrenda, tuvo que matar un novillo, tuvo que comprar la madera, tuvo que levantar un altar y las víctimas sobre Israel estaban muriendo de manera impresionante. Cuando él se dio cuenta de su pecado, él se hizo responsable, pagó su falta y trajo un corbán. Y aquí entonces vuelve con el procedimiento. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación. Esto es muy interesante. Cuando la escritura está diciendo según tu estimación,
es la estimación que hacía el sacerdote. Cuando una persona venía a el santuario y traía su culpa y el sacerdote lo ministraba, el sacerdote estimaba la manera como él debía ser responsable para pagar su falta y restituirla. Luego dice aquí, es un sacrificio por la culpa. Ya va avanzando el nivel de gravedad de nuestros asuntos. Unos son por inadvertencia, otros son por descuido, otros son por olvido, pero aquí hay un tipo de pecado que ya es de culpa. Y la escritura continúa. Habló a Chenamoche diciendo si una persona comete prevaricación contra Chen, miren ya, engañando a su prójimo, en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jurando falsamente, peca contra ellas, pecando con ellas, perdón, dice, si resulta culpable, miren esto, devolverá lo que robó, devolverá lo que defraudó, devolverá el depósito que se le encomendó, devolverá la cosa perdida que halló, devolverá todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues entero el día del Corbán por su culpa, pero aquí está cómo se restituye, añadiendo a ello un quinto. O sea, un quinto es el 20, el 20 o el 25%. Matemáticos, un quinto es el 20 o el 25%. Bueno, entre el 20 y el 25, o sea, devolverá lo dañado, devolverá lo que falseó, pero devolverá, tendrá que restituir un quinto. Quedará aquel a quien pertenece. Qué interesante es todo este hermoso introducción del libro de Levítico. Nosotros leíamos Levítico sin poderlo comprender. Qué bendición que el Señor nos permita esta noche, esta maravillosa manera tan práctica de tratar con el pecado. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, tener esto a 2 días de panes sin levadura? Quisiera pedirles que los que quieran, ojalá todos abran sus micrófonos e interactuemos antes de orar. ¿Cómo les parece este precioso regalo que nos da Adonai a 2 noches de panes sin levadura? ¿Alguien siente en su corazón compartir algo que el Señor le está regalando a su corazón? Pastor, yo tenía un comentario con respecto a la alusión que hace Corbán, la palabra Corbán en el hebreo y el concepto de el acercamiento. Ujú, Me lleva a pensar directamente en la exhortación que hace Pablo a los romanos en el capítulo 12, ujú, donde de hecho voy a aprovechar a leerlo. Dice así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transformándose por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Me llama la atención en términos de que habla también no sé si está relacionado a la palabra corbán cuando hace alusión a sacrificio vivo, pero tendría una relación muy interesante porque Pablo exhorta a sus hermanos a acercarse a Elohim y tener este procedimiento de primero tener una relación con el Padre, ¿cierto?
también transformando el entendimiento a través de su palabra, eh, y tener revelación de su palabra para poder lograr esa transformación y poder lograr esa santificación, ¿cierto? A través del Mesías. Pero presenta una evidencia muy interesante porque más allá del sacrificio de nuestro Mesías, recuerdo que Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí y estoy conjuntamente muerto con él, ¿cierto? Entonces, nos volvemos parte de ese sacrificio. Ese es el entendimiento que he podido más o menos meditar ahora mismo en la lección con respecto al Corbán. Pero de nuevo, no sé si en Romanos 12:1 la palabra Corbán es la que en el hebreo se detalla en las escrituras. Muy interesante, Elenita. Fíjense que ya sacrificado el Machía, como dice Pablo mismo, nuestra Pascua que es Machía ya fue sacrificado. Entonces, toda esa pedagogía de millones de corderos que luego se volvió algo mecánico y rutinario, ahora en Mashiach, siendo que no hay una expresión mayor que su propio cuerpo pagando por nosotros, Él es el corbán que acerca. Entonces, si Él es el corbán que acerca, ya el que tiene que poner sobre la rejilla del altar del sacrificio su propio cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es cada uno de nosotros. O sea, ahora el sacrificio vivo soy yo mismo. Por supuesto, yo no tengo ninguna manera de acercarme que por el propio sacrificio de Él. Él es el singular, el corbán perfecto, pero con la base de ese precioso, único, completo, suficiente sacrificio, mi trabajo se llama santificación. Y entonces, contando con que puedo venir al santuario cuantas veces yo lo necesite, yo necesito que el fuego del altar consuma mi maldad, consuma esos apegos, consuma esa idiosincrasia, consuma esos pecados de la carne. Y es exactamente lo que ahora sigue. Con la base de la Torá, entonces yo aprendo los procesos de arrepentimiento y la santificación, que es lo que a mí me queda como desafío. Y en ese proceso, entonces yo transformo mi mente, la renuevo, y conozco la voluntad. Una persona que no está puesta sobre la rejilla del sacrificio, pues no está consagrada, realmente no puede conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida es el resultado de la santificación. Muy, muy poderoso aporte. Vamos a, si alguien más quiere para orar, vamos a terminar. El tiempo se pasó volando, pero les recomiendo, mis amados hermanos, que entremos con este regalo maravilloso que el Señor nos entrega esta noche antes de entrar a Hamatzot, panes sin levadura, que le pidamos al Ruach HaKodesh que no nos deje levadura sin sacar, que al hacer el ejercicio físico de sacar la levadura más profundamente, saquemos la levadura del corazón. Miren cómo el Padre nos muestra todo tipo de pecados, todo tipo de pecados. Entonces no seamos livianos con el pecado. El Señor en su bondad nos regala una semana de panes sin levadura, porque Él nos quiere cerca de Él. Bendito sea su nombre. ¿Alguna pregunta o si no, vamos a orar? Pregunta, por supuesto, relacionada al tema. Muy bien. Vamos a orar. Amandita, ¿qué tal si
nos guías en oración para terminar esta noche. Mañana continuamos 5 de la tarde al cierre de Shabbat en preparación para panes sin levadura. Amandita, por favor, activa tu micrófono. Vamos a orar. Sí, Padre, estamos tan agradecidos con tu celo por nosotros. Estamos tan agradecidos por mostrarnos de una manera tan precisa cómo nuestras manos, nuestras acciones pueden ofender tu santidad, Señor, y encontrarnos en posiciones en las que necesitamos ser advertidos, Padre, sobre tantas condiciones de pecado, tantas condiciones de injusticia, como el pecado de prevaricación, Señor, que a veces puede que ni entendamos el término, pero qué fuerte que cualquiera de nosotros en algún nivel de autoridad sobre algo o sobre alguien eh, cambie las leyes y actúe injustamente. Padre, revisa, llévanos a revisar en nuestra vida todas estas situaciones, esta serie de experiencias en las que de alguna u otra manera hemos podido incurrir, Señor. La verdad es que si miramos nuestra diaria conducta, nosotros fallamos tantas veces y lo hacemos en ignorancia. eh, Puede que a veces se haga consciente, otras veces no. Y nos encontramos en momentos, en posiciones y en situaciones que sabemos que ofenden, que no han sido aprobadas por ti, que son desobediencias de todo tipo. Y como hemos estado viendo todos estos días en el proceso de arrepentimiento que estamos llevando a cabo, Señor, entendemos como el acusador, como el que incita, el que se levanta, toma todas estas conductas, situaciones, hechos de nuestro diario vivir, podríamos decir, y toma ventajas sobre nuestras vidas y nos esclaviza, Padre. ¿Cómo te ruego que a pocas horas de esta convocatoria, esta cita de libertad, tú por tu espíritu, por tu rúa, traigas a memoria, nos hagas entendidos en tantas situaciones en las que hemos recurrido, hemos recaído, Señor, y aún si no las conociéramos, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para conocerlas y tener un verdadero sentido de arrepentimiento, Señor. Es hermoso cómo cobra tanta vigencia el entender que la levadura es algo tan sutil. A veces, eh, viendo en esta semana la oportunidad de limpiar aún nuestra casa, observaba cómo hay tantas harinitas. La levadura llega ya consolidada a desmenuzarse tanto, Señor, que se esparce de una manera a veces hasta imperceptible. Así es. No la vemos y Así es. cuando de pronto pasamos la aspiradora o algo, un trapito, vemos cuántas partículas quedan allí pegadas. Y así es la levadura en nuestro corazón, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras expresiones, en nuestras palabras. Padre, es maravilloso. Hay tanta gratitud en el corazón nuestro, Señor, de que tú eres tan exhaustivo con tus hijos, Señor, Bendito porque sea. nos quieres proteger, nos quieres guardar, Señor, Así es. irreprensibles. Qué bueno que nuestra oración de continuo sea esta. Señor, hazme irreprensible, que tú no tengas que estar de continuo reprendiéndonos, exhortándonos, Señor, por cosas que muchas veces sabemos que no convienen y las hacemos, Padre. Como dice tu palabra,
cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. La verdad es que en nuestra vida muchas vides, muchos frutos se echan a perder porque las zorras están allí comiendo socavadamente, Señor. ¿Cuántas cosas pueden estar socavando nuestras situaciones, nuestro diario vivir, nuestras relaciones interpersonales, nuestra economía, nuestra salud, Señor? Donde hay levadura, siempre hay inflamación de algo, es como algo que se crece tanto, Señor. Yo te doy tantas gracias por hacernos tan conscientes a través de tu palabra, a través de tanta pedagogía tuya, Señor, y mostrarnos el valor tan grande, el propósito tan grande de tú morir en el madero, Señor, Aleluya. para colocar esa acta de decretos que había contra nosotros, Señor, y potencialmente saber que tú nos has sentado espiritualmente en lugares celestiales, pero que vivimos una batalla continua. Muchas gracias, Padre. Esto es tan reconfortante, Señor, poder pasar por estos procesos de sanidad, de restauración, de apertura de nuestros ojos, de recordación de hechos, Señor, que pueden estar allí dañándonos, horadando, Señor, áreas y situaciones de nuestra vida que a veces no entendemos el por qué. Qué hermoso es saber que cuando levantamos nuestras manos y las colocamos frente a ti, Señor, frente a la Escritura, frente a tu trono, Señor, tú ves en nuestras manos toda la suciedad, tú ves en nuestras manos todas las partículas que no deben estar. Y cuando lavamos, Señor, nuestras manos de todas esas situaciones y ya podemos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, Señor. Tu promesa es que tú haces que nuestros enemigos sean esparcidos. Aleluya. Bendito Dios, esparce todos esos enemigos, algunos tan manifiestos, otros menos, pero solo tú, Señor, eres el único que puede lavar nuestras manos, nuestro ser, y el que se levanta, Señor, para destruir y hacer huir a los enemigos, echarlos en el mar, destruir todos sus carruajes y todo su poderío, y entonces pasarnos a secos, Señor, por en medio de las aguas y llevarnos a lugares de cánticos de júbilos, como hizo tú. Con cuánta expectativa, Señor, esperamos el día domingo, con cuánta expectativa esperamos el Shabbat, Señor, de recordación, de conexión contigo y experimentar la obra tuya en nuestras vidas, Señor. Es maravilloso, Señor, caminar contigo, ser sometidos a todas estas enseñanzas, Señor, y que tú, con tanto amor, Señor, con tanta gracia, con tanto favor, Señor, abre nuestros ojos a nuestras propias realidades, que no siempre son buenas. Aleluya. Bendito eres, Padre. Muchas gracias. Permítenos entrar desde ya en una conexión profunda contigo, Señor. Qué privilegio tan grande tener ya en estas horas este tiempo de reposo, de conexión, y así podernos presentar, Señor, el lunes a celebrar tu victoria de redención para con cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Hachén Yehoshua HaMashiach, nuestro único libertador y nuestro verdadero redentor. Aleluya. Y amén. 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 Qué hermoso preámbulo al día de nuestra libertad el próximo domingo celebrando el Seder de Pesach. Mañana continuamos en este ambiente que ya el Ruach HaKodesh nos está regalando. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos mañana a las 5. Que tengan un tiempo de descanso esta noche muy hermoso en la presencia del Señor. Bendiciones para todos, hermanos. Pastor, Shalom, pastor. Y Shabbat Shalom para pedirles todos. que Shabbat shalom, pastor.
Un que minutico. sigamos orando por José Andrickson, que algunos lo conocen y creo que está delicado de salud, ¿no? Sí, 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 ha tenido ya 2 stroke. Pude orar con él esta tarde. Los que lo conocen y lo recuerdan, a José Andrickson, casualmente no, porque en el Señor no hay casualidades, llegó de emergencia al mismo hospital donde trabaja Vanessa y fue por ella que nos enteramos. Así que los que conocen a José Andrickson, les ruego, oremos por él, que el Señor le muestre su cariño y su amor. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, shalom, Shabbat mis shalom. hermanos. Pastor. Hasta luego. Shabbat Hasta shalom, luego. hermanos. Buena noche. Feliz noche. Buenas Buenas noches. noches, feliz noche para todos. Nos vemos mañana con la guía del Padre. 5 de la tarde mañana.